Aquí está mi información de contacto. Es mi correo electrónico el que les aparece ahí. Es mi correo electrónico institucional, así que ahí pueden realizarme cualquier duda que les quede del tema de hoy o de cualquier otro tema relacionado con matemática, ¿verdad? Si escuchan ruido en la calle, van a disculpar, es que vivo bien cerca. Entonces, pero imagino que tal vez no hay mucha interferencia. Bueno, vamos a empezar definiendo un cuerpo geométrico. Muchos de ustedes esto ya lo traen bastante sólido de bachillerato, ¿verdad? Pero bien, los cuerpos geométricos regulares se dividen en dos categorías, los poliedros y los cuerpos de revolución. Los poliedros, como lo vamos a ver más adelante, son los cuerpos geométricos que se forman por la intersección de planos geométricos. Más adelante vamos a ampliar un poquito sobre eso. Los poliedros que vamos a estudiar nosotros para el alcance de esta videoconferencia van a ser los prismas y las pirámides. Y los cuerpos de revolución clásicos que vamos a tratar, ¿verdad? La esfera, el cilindro y el cono. Muy bien. Un poliedro, como les dije anteriormente, es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas, es decir, polígonos. Otra manera de decirlo es de que sus caras son planos. Pueden estar limitados por rectas, esos planos, pero así es. Las caras son planas y encierran un volumen finito. Se va a llamar volumen del poliedro a la medida del espacio que limitan los planos que forman el cuerpo geométrico. Eso es muy importante. Hay dos tipos de poliedros en relación a, digamos, cómo están organizadas las caras. Un poliedro va a ser convexo cuando todas las caras se apoyan en un plano, cada cara en un plano distinto, lógicamente. Cuando todas las caras se apoyan en planos que no cortan el cuerpo, se le dice poliedro convexo. Aquí tenemos un ejemplo. Si pueden observar, esta es una pirámide triangular. Otros le llaman tetraedro. Sucede de que el plano formado por el plano sobre el cual están ubicados los puntos B, C y D es precisamente el plano sobre el que está ubicado la cara BCD. Como pueden observar, ese plano en ningún momento corta al cuerpo geométrico, a diferencia de un poliedro cóncavo, que es aquel en el que el plano sobre el cual está ubicado una cara va a cortar el cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo. Si pueden observar el cuerpo geométrico, el plano lo formamos con los puntos. Voy a activar el puntero, permítanme. El plano lo formamos con los puntos K, el punto M, el punto A, que lo tenemos aquí, y el punto E. El plano es esta sombra gris que ustedes ven aquí, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, ese plano, cuando lo proyectamos cuando lo proyectamos o cuando prolongamos el plano en esta dirección, corta el cuerpo. Si lo prolongamos en esta dirección, no va a cortar el cuerpo. Pero si lo prolongamos en la dirección opuesta, pueden observar de que va a cortar en los puntos N y D. O otra manera de decirlo es que el plano sobre el cual está ubicado la cara M, N, D, E, ese plano va a cortar el cuerpo geométrico en los puntos K y A. Hay muchas maneras de decirlo, pero lo importante es eso, de la distinción entre un poliedro cóncavo y un poliedro convexo. Muy bien, sigamos adelante. Los poliedros regulares son aquellos en los que todas las caras tienen la misma área. Eso es muy importante. Todas las aristas miden lo mismo. Y básicamente eso es todo. Si se fijan, el tetraedro está formado por 4 caras que son triángulos equiláteros. Como son triángulos equiláteros, todos los lados miden lo mismo. Es decir, esta arista que yo estoy señalando en este momento mide lo mismo que esta arista. Y mide lo mismo que esta arista. Entonces, cuando todos los lados del poliedro miden lo mismo, se le llama regular. Es lo mismo un cubo. Disculpen ese pito. Es lo mismo un cubo. Todas las aristas del cubo miden lo mismo. Entonces,
también es un poliedro regular. El octaedro es otro ejemplo de poliedro regular. ¿Qué sucede? Que a medida que se quiere aumentar el número de caras del cuerpo geométrico, es más difícil obtener el poliedro regular. Pero eso pues lo pueden investigar ustedes por su cuenta después. Hay mucha información sobre esto disponible. Pero yo siempre recomiendo la álgebra de Baldor. Uno quiere ampliar sobre el tema después. Aquí tenemos otros poliedros regulares. Pueden ver el dodecaedro, que es de 12 caras, y el isocaedro, que es de 20 caras. Esos ya son cuerpos geométricos bastante complicados. Muy bien, un prisma es un poliedro que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas bases, y de caras laterales que son paralelogramos. El prisma regular más famoso es el paralelepípedo. ¿Cómo explicamos esto? Pues bien, creo que es con esto. Aquí tenemos el ejemplo de un prisma. Este es un prisma, bueno, el que estoy señalando ahorita con la letra A, ese es un prisma hexagonal recto. Y el que estoy señalando ahorita con la letra B es el prisma hexagonal oblicuo. En este preciso momento les explico la diferencia. Pero primero es de señalar esto. Si se fijan, estos son prismas, ¿por qué? Porque A son poliedros. ¿Cómo sé que es un poliedro? Porque todas sus caras son planas. Segundo, es un prisma porque tiene dos caras iguales y paralelas llamadas bases, que son estos dos hexágonos. Tenemos el hexágono superior y el hexágono inferior. Son caras paralelas, iguales, por tanto, este es un prisma. Como la base es un hexágono, se le llama prisma tal. Como el ángulo que se forma entre las aristas y la base es un ángulo de 90 grados, es un prisma hexagonal recto. ¿Qué sucede con este que tenemos aquí, señalado con la letra B? Sigue siendo un prisma, sigue siendo un poliedro, todas sus caras son planas. La base superior e inferior son hexágonos, por tanto es un prisma hexagonal. ¿Qué cambia aquí? Que el ángulo que se forma entre una arista de la base y una arista de la cara lateral es diferente de 90 grados, llamémosle el ángulo alfa. Como el ángulo alfa es diferente de 90 grados, entonces yo digo que este es un prisma hexagonal oblicuo. Creo que la diferencia queda muy clara. Sigamos. Aquí tenemos ejemplos de prismas. Tenemos el prisma pentagonal recto. ¿Por qué pentagonal? Las bases son pentágonos. ¿Por qué es recto? Porque, como pueden observar aquí, el ángulo que se forma entre la arista de la base y la arista de una cara lateral es 90 grados. Aquí tenemos otro ejemplo de prisma. Aquí tenemos un prisma cuadrangular oblicuo. ¿Por qué cuadrangular? Pues porque su base es un paralelogramo, al igual que sus áreas laterales. Por tanto, disculpen, ¿qué está sucediendo aquí? Que no logro ver el puntero del mouse, permítanme. Uy, ahí está. Ahí estamos. ¿En qué me había quedado? Ah, sí, aquí. Pues entonces aquí tenemos estos dos ejemplos de prisma, ¿verdad? Algunos a lo recto le llaman regular y a lo oblicuo le dicen irregular. Es decir, a veces es lo mismo un prisma pentagonal recto que un prisma pentagonal regular, y es lo mismo un prisma cuadrangular oblicuo que un prisma cuadrangular irregular. Es sencillamente lo mismo. Ahora tenemos un tipo especial de prisma rectangular llamado ortoedro. Se llama ortoedro porque sus caras forman ángulos rectos entre sí, todas las caras. Y de aquí ya podemos ir sacando el primer teorema. Como un ortoedro
es un prisma rectangular formado por todas las caras. Permítanme un momento. Van a disculpar, compañeros. Sí, entonces el teorema 1, dijimos que el volumen de un ortoedro va a ser igual al producto de sus tres dimensiones. Yo por cuestión de tiempo no puedo demostrarles todos los teoremas que vamos a ver aquí. Todos están probados en el álgebra de Baldor o en otros lugares de la web, ¿verdad? Por si ustedes los quieren buscar después. El corolario, el primer corolario de este teorema es que el volumen de un cubo va a ser igual al cubo de su arista. El segundo corolario es que el volumen del ortoedro va a ser igual al producto del área de la base por la altura. Aquí lo vamos a entender mejor. ¿Cómo? Vale. Dijimos primero que el ortoedro está formado por caras laterales que siempre van a formar ángulos de 90 grados entre sí. Entonces yo digo que el lado AC es ortogonal o perpendicular al lado EC. Entonces, ya cuando construyo el cuerpo geométrico, que es el que tenemos del lado derecho, este no es un cubo. Va a ser un cubo cuando GD, por decir algo, cuando GD sea igual a BD y cuando estas dos dimensiones también sean iguales, tenemos BD y BC. Va a ser un cubo cuando estos lados permanezcan en esta igualdad. De lo contrario, si esto es diferente, solo va a ser un ortoedro. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice el teorema y el corolario? Que si yo obtengo el área de esta base y la multiplico por esta altura, voy a obtener el volumen del cuerpo geométrico. Ah, bueno, ahí le había puesto lo mismo. Es un ortoedro por eso que tenemos ahí. El ángulo que se forma entre los puntos S y B es de 90 grados, entre los puntos S y A es de 90 grados también. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Pueden hacerla por el chat, no tengan pena. Bueno, asumo que no. Y si no, pues estoy pendiente del chat, no se preocupen. Vale, entonces llegamos a que el área de la base, que es ADBC, multiplicado por la altura S, nos va a dar el volumen de cualquier ortoedro. Y en general va a ser de cualquier cuerpo geométrico. Lo único que más adelante les voy a explicar una condición específica que tiene que cumplir. Ahora, un paralelepípedo, es un poliedro de 6 caras en el que todas las caras son paralelogramos paralelas e iguales 2 a 2. Vaya, aquí tenemos un paralelepípedo. ¿Qué sucede? Ustedes pueden obtener el volumen de cualquier cuerpo geométrico haciendo el producto de base por altura, pero siempre se debe cumplir que la altura se levanta perpendicular o ortogonalmente a la base hasta el vértice del lado opuesto. Aquí, como es oblicuo, aquí pueden ver cómo se levanta la altura. Tengo la base, yo tengo que unir la base con uno de estos vértices, porque también puede haber sido este vértice, ¿verdad? Puede haber sido este o este, es independientemente cuál vértice. Pero yo tengo que unir con una recta imaginaria uno de los vértices con la base. ¿Qué condición debo cumplir siempre? Que esa recta que yo levante es de 90 grados. Solo en ese momento yo le puedo llamar altura. Y solo cuando tenga esa condición, yo puedo calcular el volumen con base por altura. Yo creo que esto ya lo tenemos claro de sus cursos de matemática de bachillerato, ¿verdad? Bien, ahora vamos al primer ejemplo. Vamos a determinar el volumen de un prisma con altura de 9 centímetros, cuya base es un hexágono regular de lado 6 centímetros. Como pueden observar, para poder realizar un cálculo del volumen, yo debo manejar bastante bien el cálculo de áreas. Porque, ¿qué sucede aquí? Este es el cuerpo geométrico
que me dan a mí. La base tanto superior como inferior, es un hexágono de 6 centímetros. ¿Qué más sé yo de este cuerpo geométrico? Que es un prisma hexagonal recto. ¿Qué más sé yo? La altura es de 9 centímetros y he especificado todos los datos necesarios para hacer el cálculo del volumen. Primero debo calcular el área de la base. Como ustedes saben, el área de un hexágono es, el, es el lado por la apotema entre 2, si no me equivoco. Lado por apotema entre 2. La apotema, hacemos este cálculo que ustedes pueden ver aquí de manera rápida. El lado mide 6 centímetros. Es un teorema de geometría básico para, ¿cómo es que se llama esto? Polígonos regulares, de que yo puedo dividir cualquier polígono regular en una serie de triángulos. Para el hexágono, cuando yo trazo estas rectas, aquí me van a quedar pandas, pero cuando yo trazo estas rectas, cuando yo uno los vértices con el centro, todos estos triángulos que me van quedando aquí son triángulos equiláteros. Entonces yo hago uso de esa relación para decir que, por ejemplo, este lado de aquí vale 6. Todo este lado de aquí hasta aquí mide 6. Por tanto, esta longitud que yo tengo aquí, lo que yo debo calcular es la apotema. Entonces, sencillo, uso el teorema de Pitágoras, ¿verdad? La longitud de la hipotenusa menos la longitud de un cateto, ambos al cuadrado. Entonces, calculo la apotema y obtengo que es 3 raíz de 3 centímetros. Que sigue ahora. El área de un hexágono regular es el perímetro por la apotema entre 2. El perímetro yo sé que es 6 veces el lado. Es decir, esto va a ser 6 por 6. Aquí más adelante lo vamos a encontrar, ¿verdad? Ahí lo tiene. El perímetro es 6 por 6, es decir, 36 centímetros. Ese lo multiplico por la longitud de la apotema, que es 3 veces la raíz de 3. Y tengo el área de la base de 54 raíz de 3 centímetros cuadrados, de manera exacta. Ahora bien, el volumen, dijimos que área de base por altura. La altura me la daban de 9 centímetros. Hago la multiplicación de esta área por estos 9 centímetros y voy a obtener esta respuesta. ¿Alguna duda? Mateo Meléndez dice que no. Andrea Ávila también que no. Muy bien. Pues entonces me imagino que no van a tener problema con el resto de ustedes. Son las 5:54. A las 5:57 vamos a ver cuál es la respuesta. Así que se lo voy a agrandar.
Muy bien, me imagino que todos pudieran llegar a esa respuesta, ¿verdad? A 288 centímetros cúbicos. ¿Todos lograron llegar? ¿O hay alguien que necesita que explique cómo se llega? Rodrigo dice que sí. Vamos a esperar una segunda confirmación. Andrea Ávila, gusta que explique. Pues bien, Andrea, fíjese bien, aquí estoy presentando mi calculadora. Vaya, aquí yo parto de que nos dan la altura de 12 centímetros. Lo que yo debo hacer es calcular el área de la base. Si se fija, me dan catetos. Entonces, yo voy a obtener el área de la base multiplicando 8 por 6. Todo eso, bueno, multiplicando 8 por 6 entre 2. ¿Por qué? Porque el área de un triángulo es base por altura entre 2. El resultado de eso es 24 centímetros cuadrados. Cuando yo eso lo multiplico por 12, llego a 288 centímetros cúbicos. Ese es el procedimiento que se debe seguir. Muy bien, sigamos. Vale. Ahora, un prisma truncado. También le llaman tronco de prisma. Es la porción de un prisma que va a estar comprendido entre la base y un plano no paralelo a ella. Esto de no paralelo a ella está explicado aquí. Ustedes pueden ver ese prisma, que en ese caso pues es un ortoedro, que la base es esto que ustedes ven aquí, señalado este lado como punteado con azul. Este que estoy señalando ahorita con el puntero, ese es la base. Si se fijan, este plano de color celeste, que estoy ahorita señalando con líneas rojas, ese plano no es paralelo a la base. Es a simple vista que no es paralelo. Como no es paralelo, entonces, la porción que va a estar comprendida entre esta base hasta los puntos en los que el prisma es cortado por el plano, es decir, por ejemplo, yo puedo dibujar este punto aquí, ¿verdad? Y llamarle punto A. ¿En qué otro punto me corta el plano del cuerpo geométrico? Aquí puedo ver yo que son dos puntos, ¿verdad? A y B. Sucede que este plano corta cabalito en estos puntos de aquí, ¿verdad? Que son puntos del prisma. Pero la porción es coloreada así. Esto que estoy coloreando en este momento de rojo, toda esa porción es una parte, es uno de los pedazos en los que el plano corta el prisma y esta otra parte es otro pedazo prisma que es cortado por el plano. Eso es un prisma truncado, básicamente. Un tronco de prisma recto, pues aquí tenemos un ejemplo. Es sencillamente aquel en el que las caras y sus alturas son ortogonales, ¿verdad? Bueno, si es altura tiene que ser ortogonal. Déjenme reformularlo. Un tronco de prisma recto básicamente va a ser aquel prisma que ya era recto y que fue cortado por un plano. Así, aquí tenemos otra definición, las aristas laterales son perpendiculares a la base principal. Hay muchas maneras de definirlo. Lo importante es que el volumen de un tronco de prisma recto va a ser el área de la base. Esta área de la base, como les repito, esto ya lo deben manejar. Y si no lo manejan, pues para eso tenemos los foros de tutoría. Hay uno dedicado precisamente a áreas. Entonces, si ustedes no hay un polígono al que no puedan calcularle el área, o algún cuerpo circular al que no le pueden calcular el área, pues ahí ponen su pregunta. Ahora bien, este teorema está demostrado en el álgebra de Baldor y dice que el volumen de este prisma que nosotros tenemos va a ser el producto del área de la base por el promedio de las alturas. Aquí las alturas, si ustedes pueden ver, son los lados FB, que nosotros, aquí lo tengo. Aquí esta es una altura, C es la altura que está aquí, y AD es la altura. Si
Este es un prisma, es un tronco de prisma triangular recto. Si por ejemplo fuera un tronco de prisma cuadrangular recto o tronco de ortoedro, tendríamos 4 alturas. Si fuera un prisma pentagonal recto, tendríamos 5 alturas. Eso cuando el plano no corta de una manera, digámoslo así, sencilla el plano. Hay planos que cortan de manera bastante complejas. Entonces, por eso se promedian las alturas. Las pirámides son un tipo de poliedro. ¿Por qué son poliedros? Porque todas sus caras son planas, que tienen por base un polígono y sus caras laterales, en vez de ser paralelogramos, son triángulos que van a concurrir o que van a converger en un vértice. Ya todos están familiarizados con el concepto de pirámide. Aquí tenemos 2 ejemplos. La pirámide pentagonal recta. Si se fijan, la base es un polígono. En este caso, el polígono es un pentágono. Todas las caras laterales son triángulos y todas las caras convergen en este vértice de aquí. Por tanto, es una pirámide. Igual que es aquí, cambia un poco la definición. Cuando la altura es, déjenme pensarlo, cómo explicárselo. Cuando nosotros podemos trazar la altura del centro de la base hasta el vértice en el que concurren las caras, llamamos a la pirámide recta. Pero cuando el vértice se encuentra fuera del, ¿cómo explicarlo? Cuando el vértice en el que concurren las caras no es, ¿cómo decirlo?, paralelo al centro de la base, entonces llamamos a la pirámide oblicua. Creo que es más, ustedes lo logran identificar más fácil con las imágenes que tienen ahí que con lo que yo les estoy diciendo. Muy bien. El teorema 3, como les repito, yo no les puedo demostrar los teoremas por cuestión de tiempo. De hecho, ya solo nos queda 30 minutos. El volumen de cualquier pirámide va a ser igual a 1/3 del producto del área de su base por su altura. Recuerden que el cálculo de las alturas no es así por así. Siempre tienen que levantar la recta perpendicular a la base. En el caso de la pirámide tiene que ser al vértice, al único vértice que tiene, en el que convergen todas las caras. Aquí, esta es la demostración de este teorema. En palabras sencillas, este teorema que está aquí se demuestra usando esta propiedad geométrica que está explicada en el álgebra de en la geometría de Baldor, disculpen, que afirma de que toda pirámide puede, perdón, que esta de aquí arriba, es que todo prisma puede ser descompuesto en una serie de pirámides, y de que toda pirámide puede a su vez ser descompuesta en una serie de pirámides. Eso porque así es como se demuestra el teorema anterior. Es como una pista, ¿verdad? Ahora bien, un tronco de pirámide va a ser la porción de una pirámide comprendida entre la base y un plano paralelo a ella. Si se fijan, aquí cambia la definición. En el tronco de prisma, el plano que corta el cuerpo no tiene que ser paralelo a la base. En los troncos de pirámide sí. Aquí tenemos el ejemplo gráfico, ¿verdad? Esa pirámide que nosotros tenemos del lado izquierdo, cuando es cortada por ese plano paralelo a la base de color azul, nos da este tronco de prisma que tenemos aquí, que tiene una base mayor, una base menor, una altura, apotema lateral y apotema de la base. Ahora el teorema 4 dice que el volumen de un tronco de pirámide de bases paralelas es igual al producto de 1/3 de su altura por la suma de las bases y una media proporcional entre ellas. La fórmula ya aplica ese enunciado. Esta es la fórmula de un tronco de pirámide. Esa que está ahí. Muy bien. Vamos al ejemplo 2. Yo voy a calcular el volumen de esa pirámide, de esa pirámide cuadrangular recta, donde la arista de la base es 12. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tengo que definir? Pues, si tengo que la arista vale 12 y la base es un cuadrado, pues yo sé que el área de la base va a ser
144 centímetros cuadrados. Pero aquí está más detallado, la altura va a ser el segmento de recta comprendida entre el punto E, que es el centro de la base, y el punto F. Como ven, el punto E y el punto F están paralelos, están ubicados sobre una misma recta ortogonal a la base. Por tanto, se dice que esta pirámide es recta. Ese, es decir, este segmento de recta que yo estoy haciendo aquí, obviamente, que también es lo mismo AED, y lo mismo AEB y AEA, es la mitad de la diagonal BC, es decir, es la semidiagonal. ¿Por qué es eso importante? Como les mencioné anteriormente, el área de la base va a ser 144 centímetros cuadrados, pero si se fijan no nos dan la altura, no nos dan la altura. ¿Y cómo la calculamos? Pues haciendo la relación con la semidiagonal. Ese dijimos que era la mitad, por eso ven un medio de la diagonal. La diagonal es esto que ven ustedes dentro de la raíz, es la aplicación del teorema de Pitágoras al triángulo formado por, decirlo así, aquí, este triángulo que ven aquí. Ese triángulo que está ahí, yo sé que esta L que yo tengo aquí mide lo mismo que esta L. Por tanto, este es un triángulo isósceles. Por eso ven 2 veces multiplicado a C. Entonces yo calculo EC, que es la semidiagonal. Es este valor de aquí. Luego voy a calcular, siempre usando el teorema de Pitágoras, la altura, EF, que voy a utilizar la semidiagonal que acabo de utilizar y el lado de la pirámide. Si se fijan, nos dan una pista de las caras laterales. Nos dicen que son triángulos equiláteros. Como son triángulos equiláteros, que CD vale lo mismo que DF y CF. Y así es como calculo la altura. Que la altura es 6 veces la raíz de 2 centímetros. Ahora el volumen multiplico 1/3 del área de la base por la altura, que es CF. Y llegamos a esta respuesta de aquí. 407.3 centímetros cúbicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tal vez. Mauricio Castellano está escribiendo. Vamos a ver. Tal vez tenga una duda. Ah, ok. Bueno, entonces asumo que no hay dudas. Muy bien. Vamos a seguir. Este ya es el problema que ustedes van a resolver. Mauricio, fíjese de que es un canal de YouTube en el que se suben, el canal se llama, ahorita se lo pongo, se llama Urani US. Busca así en YouTube y le aparecen no solo las de matemáticas, sino que también las de todas las otras asignaturas para las que se hace un curso de refuerzo. Ahí puede encontrar la grabación de estas presentaciones. Muy bien, ahí tienen el ejercicio. Si se fijan, nos pide calcular el volumen de una pirámide cuadrangular inscrita a una esfera de radio 2 centímetros. Este es un ejercicio un poco complejo, porque ya estamos tratando con inscripción de cuerpos dentro de otros. Nos dicen que la base de la pirámide se encuentra sobre el plano que corta la esfera en 2 partes iguales. Creo que, ahí, pues, aquí también es importante tener mucha inteligencia artificial, ¿verdad? La resolución de este problema la hice un poco mejor esta no es la primera vez que veo este tema, es el único tema que me tocó repetir. Entonces, si logran encontrar en el canal de YouTube la explicación de este ejercicio, les va a ir, tal vez lo entiendan un poco mejor, porque ahí lo hice con GeoGebra. Hoy no lo pude hacer con GeoGebra porque si me ponía a hacerlo me comía el tiempo. Entonces, por eso no lo hice así. Pero, en todo caso, ahí está la respuesta.
pueden copiar el enunciado y la respuesta y intentan resolverlo, ¿verdad? Si no logran resolverlo, pues por eso al final le voy a volver a poner mi correo electrónico. Por si no lo logran resolver, pues yo les mando la solución o la buscan en el canal de YouTube, como ustedes gusten. Sigamos, porque ya es el último cachito de tiempo que nos queda. Cuerpos de revolución. Una superficie de revolución va a ser la superficie engendrada por una línea recta llamada generatriz. Bueno, no tiene que ser recta, puede ser una curva, pero en las que yo le voy a poner siempre recta. Esa generatriz va a girar alrededor de otra recta llamada eje. Es muy importante que durante la rotación los puntos imaginarios, porque todo esto es imaginario, se van a mantener a la misma distancia del eje. Si alguno de ustedes va para ingeniería, esto lo van a ver en matemática 2. Cuerpos de revolución, lógicamente que ahí van a calcular el volumen haciendo uso de cálculo integral y diferencial. Pues bien, el cilindro es el cuerpo geométrico que se obtiene al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Es decir, la generatriz, voy a usar punta, la generatriz es uno de los lados del rectángulo y el eje es otro de los lados del rectángulo, esos que tenemos aquí. Cuando yo hago girar esta superficie respecto a este eje, cuando lo hago girar imaginariamente en mi cabecita, pues obtengo este cilindro de altura. Esta G que aparece aquí es esta misma G que tenemos aquí, que es la generatriz. Disculpar. La distancia que existe desde la generatriz hasta el eje, pues es el radio. Y pues así definimos el cilindro. Aquí pueden observar cómo se descompone el cilindro en sus caras planas. Lógicamente las caras no son planas. Este rectángulo que ustedes ven aquí es cuando se corta al cilindro, se corta la cara lateral del cilindro y digamos como que estirara, como que se desdoblara. Es como que agarraron un pedazo de cartulina que estaba enrollado y lo extendieran. Así se obtiene esta área lateral del cilindro. El cono es el cuerpo geométrico que se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Es decir, la generatriz va a ser la hipotenusa, esta G. Este cateto que nosotros tenemos aquí va a ser el eje. Este es el eje. Cuando yo hago girar este polígono, pues obtengo el cono, cuya altura es la longitud que va desde el centro hasta el vértice. La generatriz es esta misma que está aquí. Y el radio, pues aquí hay que tener mucho cuidado. El radio tengo que hacerlo en la base, es decir, este es el radio. Tengan cuidado, porque no podemos elegir cualquier lugar para definir el radio. Aquí también tenemos cómo se descompone un cono en sus caras planas. Como pueden ver, tenemos un círculo y un arco circular. Vaya, ahora, esta imagen que tenemos aquí es particularmente importante dentro de geometría. Esto que están viendo es el dibujo con el que se prueba un principio llamado principio de Cavalieri. ¿Qué explica ese principio? Porque si se fijan, solo les he presentado cuáles son los cuerpos, pero no hemos definido la fórmula para calcular el volumen. Muy bien, este principio de Cavalieri afirma que cuando yo tengo dos cuerpos geométricos, empecemos por aquí, por el de arriba. Cuando yo tengo varios cuerpos geométricos, aquí si se fijan aparecen 4 cuerpos geométricos. Me aparecen un prisma un ortoedro básicamente, me aparece un prisma hexagonal recto, me aparece un prisma cuadrangular oblicuo, me aparece un prisma circular recto. Ojo, que aquí viene el truco para hallar el área del volumen de un cilindro. Ese cilindro también se le puede llamar prisma circular recto. O si no es recto, pues prisma circular oblicuo. ¿Qué dice el principio de Cavalieri? Si yo tengo todos estos cuerpos geométricos y todos tienen la misma área de la base, si
cada uno de ellos tiene la misma área de la base y cuando yo trazo o planos paralelos al plano de la base y en todo momento el área que obtengo sobre ese plano, es decir, es cuando todas estas áreas que yo estoy señalando con líneas rojas, cuando todas estas áreas son iguales, entonces estos cuerpos van a tener los mismos volúmenes. Ese es el principio de Cavalieri. Lo repito de nuevo, por si un trabalengua. La primera condición del principio de Cavalieri es que todos los cuerpos tengan la misma área de la base. La segunda es que cuando yo corte con un plano paralelo a la base en otro punto del cuerpo, si se cumple que el área del cuerpo geométrico al cortar con ese plano es la misma para todos los cuerpos, todos van a tener el mismo volumen. Les recomiendo ir a buscar por su cuenta más información sobre el principio de Cavalieri. Pues bien, es con este principio de Cavalieri que básicamente se dedujo esto. Voy a calcular el área del cilindro, el volumen de un cilindro, considerándolo un prisma circular recto. Es decir, siempre multiplicando área de la base por altura, pero el área de la base lógicamente va a ser pi por el radio al cuadrado. Y dijeron de que y la otra conclusión es de que yo voy a calcular el volumen de un cono, ya sea oblicuo o recto, como que si se tratara de una pirámide circular, recta u oblicua. Es decir, siempre va a ser un tercio del producto del área de la base por la altura, pero el área de la base también la voy a calcular con pi r cuadrado. El volumen de la esfera, también se puede deducir de manera no diferencial, no integral, usando el principio de Cavalieri. Pero eso pues se lo dejo de tareas porque me está comiendo el tiempo. Pueden buscar la deducción del volumen de una esfera con el principio de Cavalieri. Les van a aparecer estas mismas imágenes que yo tengo aquí o similares. Pueden investigarlo. De hecho, es bastante bonita esta deducción. No ocupa cálculo integral ni diferencial. No se tienen que preocupar por eso. Y pues vamos al tercer ejemplo. Nos pide calcular el volumen comprendido entre un cubo de 8 centímetros de arista y el cilindro inscrito en él. Muy bien, necesitamos el dibujo. Ahí tenemos un cubo de 8 centímetros y el cilindro que está inscrito dentro de él. Muy bien, aquí el truco es que yo debo calcular el volumen intersticial, es decir, el volumen comprendido entre ambos cuerpos. ¿Cómo hago eso? Pues voy a calcular el volumen del cilindro, que es este que aparece aquí. ¿Cómo obtuve yo el radio del cilindro? Pues, si se fijan, aquí porque el cuerpo está como está tridimensional, pero el centro de este cuadrado con el centro está ubicado así, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, el radio del cilindro, el diámetro del cilindro mide lo mismo que la arista del cubo. Por tanto, el radio va a ser la mitad de la arista del cubo. De ahí sale este 4. ¿Qué más? Como este pi r cuadrado que ustedes ven aquí, pues es lógicamente el área de la base. Entonces yo multiplico área de la base, pi por 4 al cuadrado por la altura, que es 8. Y obtengo el volumen del cilindro. Ahora necesito calcular el volumen del cubo. El volumen del cubo es 8 al cubo. Entonces, cuando yo resto 8 al cubo de 401.92, voy a obtener el volumen intersticial, es decir, el volumen que está comprendido entre ambos cuerpos. ¿Tienen alguna duda con este problema que acabo de resolver? Ok. Bueno, pues entonces, digamos, como de tarea, por si gustan practicar, les va a quedar este de aquí. Les va a quedar este aquí. No se preocupen, las presentaciones se las hacen llegar a ustedes también por el enlace de YouTube. No se preocupe, todo esto usted lo va a tener. ¿Ya? Esto yo lo hice, pero es de todos ustedes. ¿Ya?
Aquí pues tienen los ejercicios. Son los que les quedan pues de práctica a ustedes, porque no nos da el tiempo para resolverlos así en vivo, ¿verdad? Tienen pues que nos pide calcular el volumen comprendido, el volumen intersticial entre esos cuerpos geométricos y aquí tenemos un cuerpo geométricos compuestos, ¿verdad? Aquí tienen estos ejemplos para pues practicar y que les quede claro el tema. Creo que eso sería todo pues para dejarlos descansar un poco y pues les voy a poner de nuevo, permítanme. Ahí tienen de nuevo pues mi información de contacto, fm16008@ues.edu.sb. A esa dirección de correo electrónico me pueden escribir, pero en caso que no estén en mi foro de tutoría, porque si están en mi foro de tutoría, pues pueden comunicarme sus dudas a través del chat de la plataforma. Y pues eso sería todo por esta sesión. Les agradezco por su participación, por su asistencia y pues quedo a su servicio.